En la clase de hoy vamos a ver lo que es la ruptura del dieléctrico. Básicamente, todo condensador o capacitor trae cierta información que nos da el fabricante. Trae, por ejemplo, la capacidad que aquí nos dice que son 88.000 microfarad y trae un voltaje que son 15 volts en corriente directa. Acá lo pueden ver ustedes. Ese voltaje es el llamado voltaje de ruptura o voltaje máximo que puede soportar este capacitor sin dañarse. Pero ¿qué vamos a entender entonces por esa ruptura del dieléctrico? Cuando tenemos un capacitor y aplicamos una diferencia de potencial que la puedo ir variando, eso significa la flechita, básicamente adentro se va dando la presencia de un campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico máximo dentro de las placas de un capacitor se llama rigidez dieléctrica. Entonces, cada vez que oigas la palabra rigidez dieléctrica, se refiere a un campo máximo dentro de las placas de un capacitor. Ahora, si ese campo dentro del capacitor es mayor que el campo máximo, entonces se forma un arco o una chispa, creando una trayectoria conductora, cuyo resultado es que el capacitor ya no funcione. O sea, se descompuso. Por eso es que hay que tener cuidado con las especificaciones que nos da el fabricante. Acá dice que el máximo voltaje son 15 volts. Por ejemplo, acá tenemos el capacitor que tiene aire adentro. El aire seco, como lo tenemos acá, tiene una rigidez dieléctrica o un campo eléctrico máximo de 3 por 10 a la 6 volts por unidad de metro. Ahora, conocido el espesor, aquí podemos medir este espesor entre las placas, que básicamente anda en unos 5 milímetros, se puede conocer el voltaje o tensión de ruptura, que es lo que el fabricante me especifica acá. Esta diferencia potencial máximo, si quieres acá, o de ruptura, si quieres le ponemos así, está definido como E por D, o sea, el campo máximo en este caso, máximo acá, por la distancia de separación, y esto me da 15.000 volts. Fíjate bien, ese sería el voltaje de ruptura. Veámoslo. Por medio de la máquina de influencia vamos a crear un alto voltaje y algo va a pasar aquí adentro. Procedo a ir generando el campo eléctrico poco a poco. Esta es la ruptura del dieléctrico. Fíjate. O sea que básicamente estoy generando aproximadamente en aire seco a una distancia de 5 milímetros. El generador da como resultado un voltaje casi de 15.000 volts. Ahí puedes ver bien cuando te digo la chispa. Cuando eso sucede, el capacitor deja de funcionar. Ahora ya me entiendes cuando te digo que si el campo eléctrico generado dentro de las placas es mayor que el campo máximo, entonces se forma un arco o lo que acaba de ver claramente, una chispa. Y si eso sucede dentro de un dispositivo eléctrico, dentro de un montón de circuitos donde hay capacitores, si esto sucede dentro de un capacitor cuyas especificaciones te dicen que el voltaje máximo es de 15 volts y supera los 15 volts, el capacitor se descompuso. Bien, hagamos un problema. Problema 18. Las placas paralelas de un capacitor tienen un área A igual a 12 centímetros cuadrados, una distancia de separación D igual a 2 milímetros. El espacio entre las placas se llena con un material dieléctrico llamado poliestireno, cuya constante dieléctrica vale 2.6, y la rigidez dieléctrica vale E máximo igual a 2 por 10 a la 7 volts por unidad de metro. Calcular, inciso A, la permitividad del medio. Inciso B, cuál es el voltaje máximo que soporta el capacitor. Inciso C, cuál es la densidad de carga superficial. Y, inciso D, cuál es la densidad de carga inducida en el dieléctrico. En el siguiente problema, tenemos un condensador de placas paralelas con un dieléctrico adentro, que tiene un área de 12 centímetros cuadrados, una distancia de separación de 2 milímetros, y según la tabla, como puedes observar, el dieléctrico es poliestireno, que tiene una constante dieléctrica de 2.6 y un campo máximo
o una rigidez dieléctrica de 2 por 10 a la 7 volts por unidad de metro. Nos preguntan cuál es la permitividad del medio, cuál es el voltaje máximo que soporta el capacitor, cuál es la densidad de carga superficial y cuál es la densidad de carga inducida o de polarización que hay en el dieléctrico. Entonces, para la permitividad del medio sabemos que esto es igual a la constante dieléctrica por la permitividad del medio en el vacío. O sea, que esto es igual a decir 2.6 por 8.854 por 10 a la menos 12. La permitividad del medio sería 8.854 exponente 12 negativo por 2.6 y esto me da 23.0 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado dividido Newton por metro cuadrado. Luego nos están pidiendo el voltaje máximo. Según la tabla, conocemos cuál es el campo máximo que puede soportar ese condensador y nos dan la distancia de separación. Por lo tanto, este voltaje máximo es igual, sería de poner el campo máximo que puede soportar este dieléctrico por la distancia de separación, o sea, este es igual a decir 2 por 10 a la 7 multiplicado por 2 milímetros, que es 2 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, esta diferencia de potencial máximo sería de, vamos a poner 2 exponente 7 y 2 exponente 3 negativo. Esto me da 40 por 10 a la 3 volt o equivalente a decir 40 kilovolts. Ahí tenemos entonces cuál sería ese voltaje máximo. Luego nos están preguntando cuál es la densidad superficial de carga en las placas del condensador. Entonces, básicamente, yo sé que el campo eléctrico dentro del dieléctrico va a ser igual a la densidad de carga en las placas del condensador, dividido la constante dieléctrica por la permitividad del medio en el vacío, o simplemente la permitividad del medio. Por lo tanto, esta densidad de carga en las placas del condensador, o sea acá, en estas plaquitas que están aquí, va a ser igual al campo máximo, que es el que estamos utilizando, por la permitividad del medio. O sea, este campo máximo, según la tabla, es de 2 por 10 a la 7, multiplicado por la permitividad del medio, que nos dio de 23 por 10 a la menos 12. Por lo tanto, la densidad de carga superficial en las placas del condensador vale 2 exponente 7 multiplicado por 23 exponente 12 negativo. Esto me da 460 por 10 a la menos 6 Coulomb por unidad de metro cuadrado, o simple y sencillamente 460 microcoulomb por unidad de metro cuadrado. Luego, la densidad superficial, si te recuerdas, la carga inducida o la carga de polarización tenía este valor, 1 menos 1 sobre la constante dieléctrica. Ahora, si divido entre el área, a ambos lados, pues no he hecho mayor cosa. O sea que aquí pongo la densidad de carga inducida en el dieléctrico, o sea, aquí o aquí, sigma prima, vale entonces la densidad de carga superficial en las placas por 1 menos 1 sobre la constante dieléctrica. O sea, sigma prima es igual a 460, lo voy a dejar así, ya sabemos que es microcoulomb por metro cuadrado, dividido 1 sobre la constante vale 2.6 y esto es igual a decir 2.6 inverso, cambio de signo, le sumo 1 y lo multiplico por 460 y esto me da 283 microcoulomb por unidad de metro cuadrado. Ahí tenemos entonces el problema resuelto. Problema 19.
Un capacitor tiene en el espacio entre las placas un material dieléctrico cuya constante dieléctrica vale K igual a 3.6 y la rigidez dieléctrica vale E máximo igual a 1.6 por 10 a la 6 volts por unidad de metro. Se desea que la capacitancia tenga un valor de C igual a 1.25 nanofarad y un voltaje máximo de 5500 volts. Calcular el área que debe tener esas placas. En el siguiente problema tenemos un capacitor de placas paralelas que contiene un material dieléctrico cuya constante dieléctrica es 3.6. Ahora se varía el voltaje de tal manera que se alcanza el campo eléctrico dentro del condensador, alcanza su valor máximo, o sea, su rigidez dieléctrica de 1.6 por 10 a la 6 volt por unidad de metro. El fabricante quiere que la capacitancia tenga un valor de 1.25 nanofarad, pero lo que él quiere básicamente es que el condensador tenga un voltaje máximo de 5500 volts. Preguntan entonces, ¿cuál es el área que debe tener esas placas? Entonces, yo diría, conozco la capacitancia, y la capacitancia es igual a la constante dieléctrica, a la permitividad del medio en el vacío, el área que ando buscando, dividido la distancia de separación. Por lo tanto, de aquí puedo observar que el área no es más que la capacitancia por la distancia de separación, dividido la constante dieléctrica por la permitividad del medio en el vacío. Según lo que me informan, conozco la capacitancia, la constante dieléctrica, pero no conozco la distancia de separación. Pero me están dando el voltaje máximo y el campo eléctrico máximo, que lo puedo relacionar de esta manera. Conozco entonces cuál es la diferencia de presión máxima que requiere el fabricante. Esto va a ser igual a la rigidez dieléctrica, o sea, al campo eléctrico máximo, por la distancia de separación de las placas. Esa distancia de separación vale entonces esa diferencia de potencial máximo dividido el campo máximo, o sea, 5500 dividido el campo, que es 1.6 por 10 a la 6. Esto da como resultado 3.44 por 10 a la menos 3 metros. O si lo quieres ver así, 3.44 milímetros. Ahora, el área entonces tiene que tener un valor de la capacidad es de 1.25 nanofarads, o sea, por 10 a la menos 9. La distancia que acabamos de calcular es 3.44 por 10 a la menos 3, dividido la constante dieléctrica, que es 3.6, por la permitividad del medio en el vacío, esta área es igual a 0.135 metros cuadrados. El área entonces tiene este valor, pero ahora te quiero hacer un comentario. Fíjate bien, el campo dentro del dieléctrico sería sigma dividido la constante dieléctrica por la permitividad del medio en el vacío, o sea, la carga, el área, por esto. Ahora, el área es igual, ¿te das cuenta? A Q, y ahora lo voy a poner así, E máximo la constante dieléctrica por la permitividad del medio en el vacío. Fíjate bien, aquí lo puedo poner simplemente como E, o sea que el área va a depender básicamente de la magnitud del campo. A medida que el campo va aumentando, como es inversamente proporcional con el área, entonces el área va disminuyendo. A medida que el campo aumenta, el área disminuye. Cuando llega un momento en que el campo es el máximo para la ruptura, el máximo acá, como es inversamente proporcional, entonces básicamente esta área que está acá es el área mínima
debido a que el campo es máximo.